Muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente al programa de especialización en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con esta sesión ya estamos llegando a la sesión número 12 del programa, estamos llegando al 50% del objetivo que seguramente nos hemos planteado al inicio, el de poder aprobar las 24 sesiones de este interesante programa de especialización. Saludar y felicitar a cada uno de los integrantes de los diversos grupos por la insistencia, la disciplina, la responsabilidad y la perseverancia de poder lograr los objetivos que nos hemos planteado al inicio. El camino no ha sido sencillo y seguramente tampoco lo será, y ahí estará pues la motivación que cada uno de ustedes tiene por salir adelante, por formarse en una especialidad, por potenciar su currículum vitae. Bien, nosotros hemos estado revisando en las últimas sesiones básicamente temas relacionados a la gestión de seguridad. Recordemos nosotros que estamos en un programa de especialización en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y la gestión de seguridad y salud en el trabajo busca dos objetivos bien marcados. El primer objetivo es que el trabajador no llegue a accidentar y el segundo objetivo es que el trabajador no enferme. ¿Cómo hacemos que el trabajador no enferme? Utilizamos herramientas de la higiene ocupacional. La higiene ocupacional, recordemos un poco, es la disciplina técnica no médica encargada de poder hacer prevención relacionadas a la salud del trabajador. Utilizamos técnicas, metodologías que nos permitan tener parámetros claros de saber si estamos afectando o no estamos afectando la salud del trabajador. Recordemos que la higiene como tal maneja tres fases dentro del análisis. La primera era la fase de la identificación, la segunda era la fase de la evaluación y la tercera era la fase del control. En la identificación nosotros nos acercábamos al puesto de trabajo y a través de un proceso de observación, de percepción o a través de un conocimiento básico general podíamos establecer cuál es el agente ambiental, cuál es el entorno ambiental del trabajador, cuáles son los agentes que pueden hacer que el trabajador enferme. Una vez que nosotros identificábamos esos agentes que podían hacer que el trabajador enferme, pasamos a otra fase, que era una fase mucho más analítica, una fase mucho más profunda, que es la fase de poder evaluar si ese agente realmente tiene potencial de causarle daño o no al trabajador. Pasábamos a la fase de la evaluación. En la evaluación nosotros tenemos que tener parámetros claros para poder saber el nivel de contaminación en el entorno ambiental del trabajador con respecto a un agente específico. Si yo he identificado el ruido, en la evaluación voy a ver cuál es el nivel de ruido. Y para poder hacer esa medición del nivel del agente contaminante, utilizábamos algún equipo de monitoreo, ¿no? Por ejemplo, para el ruido utilizábamos el sonómetro o el dosímetro. Para poder medir los niveles de iluminación utilizábamos el luxómetro. Sin embargo, estos instrumentos de medición tienen que cumplir ciertos parámetros para su correcta medición. A eso nosotros le llamamos metodologías, ¿no? Las metodologías nos ayudan a nosotros a poder establecer mecanismos claros de medición de tal manera que los resultados de la medición sean resultados confiables, sean resultados en los cuales podamos basar nosotros una conclusión, ¿no? Por ejemplo, para el ruido utilizábamos la ISO 9612, para iluminación podríamos utilizar la ISO 8995 y así iremos citando algunas metodologías para los diferentes agentes físicos, químicos que nosotros vayamos a analizar. Una vez que usted tenía el resultado de la medición, esa medición la tenía que comparar, porque si usted no compara la medición con un valor referencial, es muy difícil que usted pueda establecer si ese valor medido causa o no causa daño al trabajador. Y esa comparación nosotros la teníamos que realizar con un estándar, de preferencia que el estándar sea una norma legal, ¿no? Entonces, para ruido nos referíamos a la resolución ministerial 375/2008-TR. Para iluminación también nos referíamos a la resolución ministerial 375/2008-TR. Y así iremos citando las normas legales que tienen los estándares que nosotros debemos que cumplir. A ese estándar le llamábamos valor límite tolerable y el valor medido es el valor de exposición.
algunas bibliografías se le conoce como la media ponderada en el tiempo, la hemos nosotros denominado TBAA, y lo que buscábamos nosotros en base a la medición es que siempre el valor límite tolerable esté muy por encima del valor de exposición del trabajador o TBAA. Si es que el TBAA llegase a superar en algún instante de tiempo, en algunas circunstancias de actividad al TLB, teníamos que establecer medidas de control. Y las medidas de control teníamos que orientarlas a la famosa jerarquía de controles. Jerarquía de controles que también hemos revisado ya nosotros dentro de la interpretación de la ley 29783, ¿no? La jerarquía de controles, la cual es el eliminar el peligro, sustituir el peligro, aplicar algún control de ingeniería, aplicar algún control administrativo o aplicar en última instancia un equipo de protección personal. O sea, la famosa jerarquía de controles para la gestión de seguridad, que si la llevamos a la gestión de la salud referida a higiene, hacíamos nosotros control en la fuente, en el medio o en el receptor o la persona. Entonces, esa es la orientación que nosotros hemos tenido en higiene. En este tema en particular es el tema del agente físico estrés térmico. Este tema es bastante profundo. Hay muchas metodologías por todos lados para poder evaluar este agente. Hay conceptos bastante densos que manejar, pero bueno, es un poquito el reto también de nosotros poder hablar en sencillo con cada uno de ustedes. Entendemos que no todos necesariamente tenemos formación de ingeniería, otros no tenemos formación en seguridad y salud. Vamos obviamente y hemos asumido el reto de poder establecer sesiones que sean lo más sencillas posibles. De todas formas, puede ser que en algún momento de la sesión haya algunos conceptos nuevos. Ya es parte del estudio que cada uno de ustedes tiene que hacer. No piense usted de que necesariamente en una evaluación van a venir todas las palabras que yo menciono. No se trata de escribir todo lo que yo digo y pretender de que voy a colocar frases tal cual las digo. Hay por ahí un entendimiento en algunos términos que usted va a tener que investigar un poco más si es que no los conoce. Para efectos, más que de una evaluación, obviamente, pues es para poder tener el conocimiento claro y poder tener el entendimiento real de lo que significa este agente dentro de las actividades que hace un trabajador. Algunos de ustedes me lo han dicho de forma clara, que han llevado cursos de especialización en otros lados y nunca han tocado temas de higiene. Y es verdad. Y eso es algo que yo se los comentaba desde la primera sesión. Se lleva un curso de especialización en otros lugares y no le tocan el tema de higiene. Y si le tocan el tema de higiene, se lo tocan desde el punto de vista de recomendaciones. Recomendaciones frente al estrés térmico. Recomendaciones frente a la vibración. Son muy pocos los programas de especialización que realmente tocan el análisis. Y considero que es porque lo conversábamos también en la primera sesión, ¿no? El tema de seguridad y salud, la gente tiene centrada en que solamente es gestionar la seguridad, ¿no? El tema de seguridad y salud, las personas piensan que solamente es hacer una matriz I per C y ahí se centra todo. No olvidémonos el otro lado, que es el tema de salud. En el agente específico de estrés térmico, nosotros vamos a evaluar puestos de trabajo que puedan estar expuestos a temperaturas elevadas, que están expuestos a fuentes de calor, o también lo inverso, ¿no? Que pueden estar expuestos a temperaturas bajas. Entonces existe el estrés térmico por calor y existe el estrés térmico por frío. Lo que más se suele estudiar es el estrés térmico por calor porque hay más puestos de trabajo asociados a esta exposición versus las exposiciones a frío. Entonces nosotros vamos a estudiar en la primera parte, y bueno, en realidad casi toda la sesión está centrada en el análisis de estrés térmico por calor y en la última parte vamos a revisar una forma práctica de poder hacer una evaluación de estrés térmico por frío para un poco tener una idea general, pero como le vuelvo a repetir, si usted quiere ahondar más, tiene que leer, tiene que investigar, tiene que profundizar. Yo trataré de que las evaluaciones obviamente sean de acorde a lo que nosotros explicamos, pero hay una responsabilidad mayor y no por una evaluación, sino por el hecho de que usted pueda realmente profundizar en algún conocimiento si es que es de su interés. Regresando al tema, en agente físico de estrés térmico, por calor analizamos trabajadores que laboren frente a fuentes cercanas de calor.
Estas fuentes cercanas de calor generan en el trabajador una inestabilidad interna, ¿no? Si usted se para en un parque en un día nublado, no es lo mismo que usted se pare en el mismo parque pero en un día soleado. Si bien es cierto, usted es la misma persona, está en la misma situación física, pero el entorno cambia, ¿no? Obviamente usted va a sentir mayor incomodidad, va a empezar a sudar un poco cuando usted esté parado frente a un día soleado, que si es que usted lo hace en un día nublado. Pero si en vez de estar parado en un día soleado, usted empieza a correr, ¿no? Si usted empieza a correr en un día soleado, se va a cansar mucho más. El esfuerzo físico que usted va a hacer va a generar en usted una inestabilidad en el cuerpo y el cuerpo va a responder. El cuerpo va a responder a esa inestabilidad porque usted está haciendo un esfuerzo físico a una temperatura dada y el cuerpo va a empezar a sudorar. El cuerpo va a empezar a sudorar, va a empezar a usted a emitir aguas y sales y se genera el desequilibrio en el cuerpo. Esa misma orientación que podemos tener en una actividad tan sencilla como hacer deporte, la vamos a llevar nosotros a los puestos de trabajo. Y en los puestos de trabajo, dentro de las metodologías que vamos a revisar nosotros, específicamente uno en realidad, está orientada a poder nosotros determinar dos factores que puedan hacer que el trabajador entre en el llamado estrés térmico por calor. El primer factor que nosotros vamos a analizar es la temperatura. Vamos a analizar nosotros la temperatura a la cual está expuesta el trabajador. Y no es un secreto, la temperatura la medimos con un termómetro. Sin embargo, a nivel ocupacional, hacemos un análisis mucho más profundo de simplemente medir la temperatura del aire. Hay otras temperaturas asociadas a un puesto de trabajo que nosotros lo vamos a analizar y a esa temperatura le vamos a llamar temperatura total. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que analizar. El segundo punto que tenemos que analizar es qué tanto esfuerzo físico hace la persona, ¿no? Yo lo decía el paralelo en un ejemplo de un parque, no es lo mismo estar parado en un día nublado, en un día soleado o correr. ¿Y qué pasa si usted corre, pero corre con una mochila? La mochila completamente llena de cuadernos. Se va a cansar mucho más que trotar sin mochila. Entonces, la actividad física tiene una relación directa en la inestabilidad del cuerpo. Si usted hace un esfuerzo físico alto y a ese esfuerzo físico alto le agrego que usted va a estar expuesto a elevadas temperaturas, el cuerpo entra en una inestabilidad mayor. Entonces, el esfuerzo físico es un factor que nosotros también vamos a analizar. Vamos a analizar el esfuerzo físico. Entonces, el primer análisis, vuelvo a repetir, temperatura, y el segundo es el esfuerzo físico de la persona. Es recomendable, por ejemplo, que personas que están expuestas a extremadas fuentes de calor no hagan mucho esfuerzo físico. No es lo mismo, pues, trotar en un día soleado a estar expuestos a una fundición, a un proceso mucho más amplio, donde las temperaturas son elevadísimas. Ahí el menor esfuerzo físico puede generar inclusive que usted pueda hasta desmayarse. Entonces, esos son los factores que nosotros vamos a controlar en este agente. Pero bueno, vamos a empezar con algunos conceptos básicos necesarios para nosotros, necesarios que usted los pueda conocer, para poder un poquito ir aterrizando el tema, ¿no? En principio, el cuerpo humano tiene la característica de la termorregulación. El cuerpo se adecúa a las temperaturas, el cuerpo se adecúa a las variaciones de temperatura que puedan existir en el entorno. Esta termorregulación tiene como objetivo impedir, ¿no?, que se generen esas grandes variaciones de la temperatura a nivel interno en el cuerpo. De tal manera que los sistemas vitales, como el sistema digestivo, el sistema respiratorio, puedan operar de forma habitual y sin ningún problema, dado que un cambio de temperatura podría ocasionar, pues, un inadecuado flujo del aire a los pulmones, podría ocasionar un inadecuado metabolismo cuando usted ingiere sus alimentos. Entonces, la termorregulación es una propiedad del cuerpo. Ahora, tenemos dentro del cerebro, tenemos el famoso hipotálamo. El hipotálamo es definido por ser el centro de integración y control de las actividades automáticas del organismo.
El hipotálamo va a ser el encargado de poder hacer la termorregulación. Va a mantener el equilibrio y le va a emitir al organismo señales que, oye, hay una variación de temperatura, ¿no? Entonces, el mecanismo, la respuesta del cuerpo va a ser la sudoración, ¿no? Que consiste en la pérdida de agua a través de los poros de la piel, con la finalidad de que cuando está o entre en contacto con el aire externo, se enfríe y refresca el cuerpo. Por eso muchas veces nosotros sentimos esa sensación agradable cuando uno suda y una brisa repentina, ¿no? Usted suda y corre un pequeño viento de aire, se siente una sensación agradable, ¿no? Es una propiedad del cuerpo, la termorregulación a nivel, a nivel o a través de la sudoración. Otro mecanismo de respuesta es la famosa vasodilatación. La vasodilatación consiste en el ensanchamiento de las venas que soportan la sangre a través de la piel. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que fluya una mayor cantidad para poder transferir el calor del cuerpo al ambiente. Por eso que se siente mucho que la piel se enrojece, ¿no? ¿Por qué? Porque se están ensanchando las venas. Entonces, estos dos mecanismos son mecanismos de respuesta natural del cuerpo, que son emitidos, ¿no? a través o que son emitidos al cuerpo a través del hipotálamo. Por ejemplo, una imagen en la cual se ve cómo los capilares se dilatan, a eso le llamamos nosotros vasodilatación, que como hemos mencionado es una respuesta natural del cuerpo cuando la persona se expone a temperaturas elevadas. Sin embargo, también existe el término contrario, que es cuando el cuerpo se expone a lugares fríos, cuando la persona se expone a ambientes de trabajo fríos, a ese proceso le llamamos nosotros la vasoconstricción. La vasoconstricción tiene como finalidad restringir el paso de la sangre en la superficie de la piel. Cuando la vasoconstricción ya no puede mantener el equilibrio térmico, como un intento de poder producir calor interno para poder hacer la termorregulación ya inicia con el temblor muscular. Por eso muchas veces cuando sentimos mucho frío, sentimos que el cuerpo empieza a temblar. Ya esa forma de temblar del cuerpo es otro proceso de termorregulación. Son mecanismos que tiene el cuerpo para poder nosotros regular la temperatura interna. Bien, cuando la cantidad de calor que se genera en el cuerpo por el metabolismo es igual a la que el cuerpo intercambia con el medio ambiente, se dice que estamos en una situación de equilibrio térmico. Es decir, cuando la temperatura interna del cuerpo permanece constante, tanto las ganancias y las pérdidas de calor en el organismo se equiparan. Sin embargo, cuando la cantidad de calor que nosotros generamos es mayor a la que intercambiamos con el medio ambiente, se origina un incremento de la temperatura corporal, hay una acumulación de temperatura. Por el contrario, cuando la cantidad de calor que nosotros generamos es menor a la que cedemos al medio ambiente, se origina una disminución de la temperatura corporal. Ya sea un caso o el otro, puede traer consecuencias graves para la salud del trabajador. Se puede establecer entonces una ecuación que nos va a dar el balance de todas estas variables que influyen en el mantenimiento o pérdida del equilibrio térmico del trabajador. Nosotros vemos la ecuación que presentamos ahí. Hay 4 variables. Las variables son M, C, R, E y Q. ¿Qué es Q? Q es la acumulación del calor, lo que hemos acumulado en calor. Pero eso que hemos acumulado es lo que tú produces menos la pérdida. Lo que produces está relacionado con la variable M. M para nosotros es el calor que está siendo producido por el metabolismo. Siempre considerado un aumento de calor, por lo que siempre va a tener un signo positivo. Entonces, la acumulación Q va a ser igual a lo que nosotros producimos menos todas las pérdidas. Ahora, esas pérdidas pueden tener también
negativas. Estas son las variables C y R, donde C es el calor que se puede ganar o perder por conducción y convección, R es el calor ganado o perdido por radiación, y la variable E, que sí debe tener un signo negativo, es el calor perdido por la evaporación. Esta siempre, como repito, tiene que tener una variable negativa. Esta ecuación en realidad es la ecuación del intercambio térmico, es la ecuación del balance térmico en el cuerpo humano. Si la queremos resumir, simplemente sería la acumulación de calor es igual a la producción menos la pérdida. Y esa pérdida se está representando en este caso como C, R y E. Tomar en cuenta, y vuelvo a repetir, C y R pueden tener signos positivos o negativos. C es el calor que puede ser ganado o perdido por la conducción y convección, que son mecanismos de transferencia de calor que vamos a ver, y R es el calor ganado o perdido por la radiación, mientras que E es el calor perdido por la evaporación que se produce dentro del cuerpo y que se va a exteriorizar conforme la persona haga algún tipo de actividad física. ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos que estudiar los mecanismos de intercambio térmico. Los cambios térmicos se pueden dar por conducción, se pueden dar por convección y se pueden dar por radiación. Podemos recibir o ganar calor por estos mecanismos y esto dependerá de la temperatura de la piel, si es mayor o menor a la temperatura del ambiente. El primer mecanismo es el mecanismo de intercambio térmico. El mecanismo de intercambio térmico por conducción se caracteriza por el paso del calor entre dos objetos en contacto, ocurriendo del material que presenta mayor temperatura hacia el material que presenta menor temperatura. Cuando esta situación se presenta, ambos cuerpos llegan a tener la misma temperatura, generándose así el equilibrio térmico. Otro mecanismo de intercambio térmico es la convección. En la convección, los cambios térmicos que ocurren entre los cuerpos básicamente se dan por el movimiento de fluidos. El fluido puede ser un líquido o puede ser un gas. En el caso en el cual nosotros estamos trabajando, básicamente se da la convección en los puestos de trabajo a través del aire. Y el último mecanismo de intercambio térmico es el mecanismo de la radiación. El calor que se propaga a través de la radiación no tiene la necesidad de tener un medio material. Un cuerpo, cuando se calienta, emite radiación infrarroja. Para los cuerpos que están a una temperatura más pequeña, el calor que se transporta por este medio se denomina calor radiante. Van a existir ciertos factores térmicos que van a tener interferencia en los cambios térmicos tanto de conducción, convección y radiación. Estos factores que van a tener interferencia directa son los siguientes. Vamos a tener ahí a la temperatura del aire, a la velocidad del aire, la humedad relativa del aire, el calor radiante y el tipo de actividad. Hablemos un poquito con respecto a la temperatura del aire. La temperatura del aire lo que muestra es la influencia del intercambio de calor del cuerpo con el medio ambiente. Esta medida de la temperatura del aire nosotros la vamos a realizar con un termómetro de bulbo seco. En la bibliografía que vamos a seguir revisando, a este termómetro de bulbo seco se le asigna una temperatura, ¿no? Esa temperatura es la famosa TBS. TBS para nosotros va a ser temperatura del bulbo seco. Cuando la información del equipo, en este caso del termómetro, nos proporciona una temperatura mayor a la temperatura de la piel, se indica que existe una ganancia de calor por parte del organismo y esta ganancia de calor se puede dar básicamente a través de los mecanismos de convección o de conducción. Otro factor térmico es la velocidad del aire, ¿no? Y la velocidad del aire es la responsable de aumentar el intercambio térmico entre el cuerpo y el medio ambiente, ya sea por conducción o por convección.
Hay una gran variedad de instrumentos que nos van a ayudar a poder determinar cuál es la velocidad del aire. Los instrumentos para poder determinar la velocidad del aire son los famosos anemómetros. Pero también hay otros instrumentos que son mucho más completos que, aparte de poder medirnos a nosotros la velocidad del aire, también nos van a dar opciones de poder medir la temperatura y poder medir también la humedad relativa. Estos instrumentos son los famosos termohigroanemómetros, ¿no? Que son instrumentos mucho más completos y nos van a servir para poder hacer un análisis de los factores térmicos que van a intervenir en el cambio térmico que va a existir, ya sea por conducción, convección o radiación. Otro factor térmico es la humedad relativa del aire. Y la humedad relativa del aire es un concepto directamente relacionado con la cantidad de vapor de agua que está contenido en el aire del entorno del trabajador. Para poder medir esta temperatura, vamos a utilizar un instrumento que tiene una sensibilidad especial al calor. Ese instrumento es el famoso termómetro con bulbo húmedo. Este termómetro con bulbo húmedo nos va a dar una temperatura. Esa temperatura es la famosa temperatura de bulbo húmedo, simbolizada con TBH. Este termómetro entonces, el termómetro de bulbo húmedo, lo que nos mide es la temperatura con la que el agua se evapora en el aire. La diferencia entre las lecturas que nos puede dar un termómetro de bulbo húmedo versus un termómetro de bulbo seco nos va a representar a nosotros la humedad relativa. Cuando esta diferencia entre las temperaturas es mínima, es decir, que la temperatura de bulbo húmedo es casi igual a la temperatura de bulbo seco, se dice que la saturación es alta, pudiendo llegar esta a una saturación del 100% de humedad relativa. Y en sentido inverso, cuando los valores de temperatura son cada vez más distantes, se dice que no existe la presencia de humedad relativa o la humedad relativa es baja. Otro factor térmico que va a tener influencia en los mecanismos de intercambio térmico es el calor radiante. Y el calor radiante es la energía emitida por los cuerpos calentados procedentes de fuentes de radiación infrarroja. Y así como nosotros en la velocidad del aire utilizamos el termómetro de bulbo seco en la humedad relativa para poder medir la temperatura a la cual se evapora el aire, utilizamos el termómetro de bulbo húmedo para poder medir el calor radiante, vamos a utilizar el termómetro de globo. El termómetro de globo nos va a dar precisamente cuál es la temperatura del calor radiante, que emite el calor radiante. Y en los equipos de monitoreo de estrés térmico lo va a reconocer usted de forma inmediata porque este termómetro de globo, ¿no?, es esa bolita negra que tienen los equipos de monitoreo. Entonces este termómetro de globo nos va a dar la temperatura de globo. Entonces tenemos tres temperaturas las que vamos a analizar en el entorno directo del trabajador. Una es TBS, temperatura de bulbo seco, otra es TBH, temperatura de bulbo húmedo, y la otra es el TG, temperatura de globo. Otro factor térmico que va a tener influencia en los mecanismos de cambio térmico es el tipo de actividad, ¿no? Y acá vamos a definir dos tipos de actividades. El primer tipo de actividad es la actividad del consumo metabólico y se define el consumo metabólico como el calor producido por la actividad que desarrolla un trabajador. Se han llevado diferentes estudios para poder estimar cuál es el consumo metabólico de acuerdo a las actividades que hace la persona. Nosotros vamos a estimar el consumo metabólico, o sea, ese calor que genera la actividad de la persona, la vamos a estimar mediante algunas tablas, ¿no? Estas tablas tienen su sustento en la ISO 8996. Mientras que el consumo metabólico basal es el calor generado por el organismo
para poder mantener sus funciones vitales, como la respiración, ¿no? Entonces, nosotros generamos calor simplemente por el hecho de respirar. Un organismo en estado de reposo genera calor. Ese calor generado por el organismo aún estando en estado de reposo se le llama consumo metabólico basal, el cual es considerado para ACGIH, que es la Asociación Internacional de Higienistas, como 1 kilocaloría por minuto. Se considera un estándar. Sin embargo, para poder determinar nosotros el consumo metabólico basal, necesitamos algunas variables, ¿no? Necesitaríamos algunas variables si es que quisiéramos calcular el consumo metabólico a detalle. ¿Qué variable necesitamos? Necesitamos el peso de la persona, necesitamos la talla de la persona, ¿no? Con el peso y con la talla podemos nosotros estimar cuál podría ser el consumo metabólico basal del trabajador. Eso es si quisiéramos hacer un estudio más a detalle, ¿no? Pero podríamos considerar en algunos ejercicios de forma directa el consumo metabólico basal con el estándar de ACGIH que le asigna a todas las personas 1 kilocaloría por minuto. En todo caso, veamos un ejemplo de cómo nosotros podemos calcular el consumo metabólico basal. Para determinar entonces el consumo metabólico basal, vamos a utilizar la siguiente expresión. Vamos a determinar en principio cuánto es la superficie cutánea de la persona. Entonces, la superficie de toda la piel de la persona. La superficie de toda la piel de la persona va a quedar expresada con la letra S y esa superficie cutánea de la persona es igual a 0.2024 que va a multiplicar al peso de la persona. Ese peso de la persona lo vamos a elevar a 0.425 multiplicado ahora por la talla de la persona. Vamos a multiplicarlo eso por la talla de la persona y la talla de la persona va a estar elevado a la 0.725. Esta es la expresión que nos va a ayudar a nosotros a determinar la superficie cutánea de la persona, donde la superficie nos va a dar en metros cuadrados, el peso de la persona tiene que estar en kilogramos y la talla de la persona tiene que estar en metros. Ahora, tenemos que hacer la diferencia entre el consumo metabólico basal para un hombre o para una mujer. El consumo metabólico basal no solamente va a depender del peso de la talla, también va a depender si es que es un hombre o una mujer, como lo hemos mencionado, pero también va a depender de la edad de la persona. Veamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros tengamos a un trabajador. Vamos a suponer que tengamos a un trabajador. Este trabajador de sexo masculino, su nombre. Este hombre tiene de talla 1.8 metros, bastante alto, y el peso del trabajador es 85 kilos. Entonces, con esos datos vamos a calcular nosotros la superficie cutánea. Entonces, la superficie cutánea S va a quedar expresado de la siguiente forma: 0.2024 multiplicado por el peso de la persona en kilogramos, que lo tengo, es 85 kilogramos, y todo eso va a quedar elevado a la 0.425. Eso multiplica la talla de la persona, 1.8 metros, y eso elevado a la 0.725. Usted hace el cálculo, utilizará su calculadora obviamente para la evaluación también, y le va a quedar la superficie cutánea, ¿no? La superficie cutánea le va a salir en promedio 2.05.
Ojo, esta es la superficie cutánea, no es el consumo metabólico basal. Ese 2.025 es la superficie cutánea. Ese dato, ¿no?, más el dato inicial, que es un hombre, más la edad de la persona. La edad de la persona no la tengo, pero se la puedo preguntar, puedo tener yo la edad de la persona. Supongamos que la persona tiene una edad de, a ver, vamos a colocarle que tengo una edad de 45 años. Entonces, con este dato que hemos calculado nosotros de la superficie cutánea, el dato que sabemos que es un hombre y el dato de la edad, vamos a buscar estos datos en una tabla. Sí, esta tabla se las voy a entregar obviamente para que ustedes la puedan revisar. Entonces, en esta tabla vamos a poder nosotros calcular el consumo metabólico basal. Los datos que tenemos son la edad de la persona y el sexo. En este caso estamos frente a un varón, entonces estamos en esta parte de la tabla. Estamos frente a un varón y la edad del varón es 45 años. Entonces estamos aquí, de 45 a 49. Vamos acá a sombrar porque vamos a necesitar justo esa variable. Entonces tenemos varón de 45 a 49, varón de 45 a 49, y vamos a tomar este factor que está aquí. Ese factor que está ahí, en este caso para nosotros, nos está saliendo 37.37. Según lo que señala la tabla, para una persona del sexo masculino, un hombre de 45 años, con superficie cutánea de 2.05 metros cuadrados, nos corresponde un valor, pero fíjese la unidad del valor. La unidad del valor está en kilocalorías por metro cuadrado hora. Ahora, en esta nomenclatura quizás pueda generar algún tipo de confusión. Ese kilocaloría que está ahí está así, ¿no? 37.37 kilocaloría, punto, dice, metro cuadrado hora. Ese punto metro cuadrado hora en esta bibliografía se representa así, ¿no? Metro cuadrado hora, ¿no? Si hacemos extremos con medios, nos va a quedar así, 37.37 kilocalorías metro cuadrado hora. Este no es el consumo metabólico basal. El consumo metabólico basal, que es cantidad de calor, se mide en cantidad de calor kilocaloría por unidad de hora, pero no en unidades de metro cuadrado. Entonces, a este valor calculado en la tabla lo vamos a multiplicar por la superficie cutánea. Entonces nos va a quedar así. Nos va a quedar 37.37 kilocalorías por metro cuadrado hora por la superficie cutánea, que la hemos calculado nosotros en 2.05. 2.05 metros cuadrados, ¿no? Ahí se va a ir la unidad de metro cuadrado con metro cuadrado, y esto nos va a quedar, tendremos que multiplicar, ¿cuánto es 37.37? Vamos a multiplicar por 2.05. Y eso nos va a salir 76.6. 76.6 kilocalorías por hora. Que si lo quisiera llevar a kilocalorías por minuto, tendría que, indicar, ¿no?, que una hora tiene 60 minutos. Entonces seguiría hora con hora. Y nos va a quedar entonces que el consumo metabólico basal va a ser 76.6 entre 60. Y eso nos va a salir 1.27 kilocaloría por minuto. Este es un valor mucho más exacto.
¿no? Sin embargo, ACGIH establece un valor estándar de 1 kilocaloría por minuto. Entonces depende de los datos que usted vaya a tener. Si usted tiene talla, tiene peso, tiene edad, va a poder calcular el consumo metabólico basal exacto. Si no tuviese los datos de talla, peso, sexo y edad de la persona, bueno, tendríamos que asumir 1 kilocaloría por minuto. Pero si lo tuviéramos, ya sabemos cuál es el mecanismo para calcular dicho consumo metabólico basal.